subieron al segundo piso y bajaron con dos viejitos y los tiraron al carro. Todas las tiendas tenían las lunas ensoltadas con inscripciones antisemitas y a lo largo a la izquierda vi un incendio. ¿Qué pasó? Han incendiado la sinagoga con una letra esmalte rojo, letras de 1 metro de diámetro. Decía Rosenman, nada. Lo único que entendí es que todo está cambiando. Hay 11 millones que usted no le ahora sí se formó. Usted defienda a sus padres, que fueron inmigrantes por cuestiones económicas, y que no haga lo mismo por otros. Sí, pero Jorge, yo defiendo, mis padres fueron inmigrantes por razones económicas, aunque las razones económicas en Cuba siempre fueron políticas desde antes de Castro. Pero bueno, pero yo defiendo a los inmigrantes legales también, yo defiendo ese sistema. Pero no a los indocumentados. Pero hay 11 millones que usted pero no es que eso no defiende. es correcto. Yo lo que vuelvo y repito, este no puede ser el único país del mundo que no tiene un sistema de inmigración de leyes que no se cumplen. Ahora, sí tenemos un problema, tenemos a 9, 10, 11 millones de personas, de seres humanos, como yo he escrito en el libro, son seres humanos que se encuentran en una circunstancia la misma en la cual nosotros encontraríamos si estuviéramos sufriéndolo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? No vamos a deportar a 11 millones de personas. Tampoco se le va a dar la idea de amnistía. autodeportación. No vamos a deportar a 11. Es que el pueblo americano no lo va a apoyar cuando vea las consecuencias de eso y la cara humana de ese tipo de cosas. Tampoco vamos a dar la amnistía a 11 millones de personas. No existe ese apoyo. Dentro de esas dos opciones que no son opciones, hay una solución. Yo pienso que si podemos ganarnos la confianza del pueblo americano sobre lo que es la seguridad, si podemos modernizar el sistema de inmigración legal, se nos convierte más fácil lidiar con el tema de estas personas. No fácil, nunca va a ser fácil, pero más fácil. Su abuelo, Pedro Víctor García, en 1962 recibió una orden de deportación. Esto de acuerdo con el libro de Manuel Roy Francia. Ajá. Y estuvo ilegalmente en los Estados Unidos hasta 1967, cuando revisan su caso y finalmente se queda aquí. ¿Por qué su abuelo sí recibió el apoyo y la generosidad de este país? ¿Y por qué no hace usted exactamente lo mismo con otros? Fíjate, es una buena pregunta. Y muchos creen que es una hipocresía el que a su abuelo le hayan hecho eso y usted no defiende a otros como su abuelo. Sí, pero sí lo defiendo. Mira, el caso de mi abuelo, y creo que eso es lo que trae al tema, es que la situación de inmigración y de las personas no documentadas no es igual. No todo el mundo entró de la misma manera. ¿Su abuelo lo iban a deportar? Bueno, por ejemplo, sí, pero déjame darle varios ejemplos. A ver. En Miami, yo conozco a muchas personas que están indocumentados. Y la razón por la cual están indocumentados es porque le dieron $5,000 a un abogado o un notario a que le hicieran los papeles, no hicieron absolutamente nada, y esas personas quedaron así. En el caso de mi abuelo había huido a Cuba. En Cuba, por ejemplo, era imposible inmigrar legalmente desde Cuba en ese año, porque los Estados Unidos no tenía ya consulado ni relaciones diplomáticas. Y llegó a los Estados Unidos, era imposible deportarlo a un país que los Estados Unidos había invadido en el 61 a través de Bahía Cochino y que estaba a 4 o 5 semanas de la crisis de los cohetes. La realidad es que su abuelo estuvo ilegalmente en Estados Unidos. Sí, pero a través de una situación humanitaria, porque en Cuba hubo un comunismo y tuvo que huir eso. Ahora, me alegro que me pregunte sobre eso, porque ese es uno de los ejemplos que yo estoy utilizando sobre el caso de los muchachos que se encuentran en este país de manera indocumentada. Pero usted entiende la incomodidad de muchos hispanos cuando lo oyen a usted y saben que sus padres vinieron por cuestiones económicas, que su abuelo estuvo ilegalmente en los Estados Unidos y que usted no está defendiendo a los indocumentados, Sí, otros igual que ellos, senador. No, pero es que mira, yo no entiendo ese argumento, porque yo sí defiendo a las personas que vienen Pero con no los necesidades económicas. indocumentados. No, bueno, pero es que vuelvo y repito, mis padres en el año 56 y mi abuelo con ellos entró legalmente a ese país en este año, a través de un proceso de migración legal. A lo que me refiero es que usted tuvo en su familia a un indocumentado. A eso Sí, me pero refiero. vuelvo y repito, pero las circunstancias de no ser documentado siempre son distintas y eso hay que entenderlo cuando uno argumenta. Es algo que yo le explico a las Usted personas. tuvo un indocumentado en su familia y ¿por qué no defiende a otros indocumentados? Pero sí lo hago, ¿cómo que no lo estoy haciendo? Pero aquí- obviamente, pero vuelvo y repito, Es que Jorge. no los está defendiendo, senador. No, pero no es En el cierto, Dream Jorge. Act, si quiere hablemos del Dream Act. Hay 2 No, pero no millones... quiero dejar ese A pensamiento ver. porque no es cierto. Yo vuelvo y repito. Es que no veo a qué indocumentados está usted ayudando. Bueno, primero, senador. Jorge, cada persona que llegue refugiado a este país, si uno viene refugiado escapándose de Cuba, por ejemplo, o Nicaragua, o no quiera Venezuela en un futuro, esa persona no tiene manera de entrar legalmente. Si se estás escapando de tu país, como hicieron los Entiendo el cubanos. caso de Cuba, Ok, entiendo bueno, el ese es el caso caso de mi perfectamente. abuelo. Ahora, estamos hablando del caso de los indocumentados en este momento. Depende de qué documentados estás hablando. Sí hay personas que no tienen documentos en este país. Estoy hablando de que han 11 venido, millones de indocumentados que vinieron pero por todos son razones distintos. económicas. Los 11 millones no son todos igual. 11 La mayoría millones de por razones personas. económicas por Sí, pero sus no han padres. cruzado la frontera, como bien has dicho.
Hay 11 millones de personas, pero de entre ese 11 millones hay personas que entraron legalmente y se han quedado porque la situación en Venezuela. Otros han entrado, se han acomodado a la vida aquí. La mayoría es por Otros son cuestiones niños que económicas. entraron cuando eran muy jóvenes. Cada caso es distinto. Y creo que sí hay personas dentro de ese campo, específicamente los jóvenes, que sí se pueden acomodar. Pero lo que no va a ocurrir en este país es dar la amnistía a 11 millones de personas. Pero, por Eso no es ejemplo, realista. No hay apoyo para eso, ni va a existir. Pero usted dice que sí está ayudando a indocumentados. Usted, sobre la ley antiinmigrante de Arizona, la SB 1070, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que discrimina y persigue a inmigrantes y a hispanos. Usted dijo en la página 271, si estuviera en sus zapatos, se refiere a los legisladores de Arizona, también habría votado a su favor. O sea, ¿por qué apoya usted una ley que en la práctica persigue y discrimina a hispanos? Bueno, mira, la ley de Arizona no es blanco y negro. Primero, la ley de Arizona aplica a un estado en específico que tiene una situación migratoria muy distinta al resto del país. Y lo que yo he dicho claramente es que, número uno, yo entiendo por qué los legisladores de Arizona, de ese estado en específico, que enfrentan un tema migratorio muy distinto a la de la Florida o otros estados, por qué reaccionaron de la manera que reaccionaron. Creo que tienen como estado el derecho de hacerlo, pero no creo que la ley de Arizona debe ser un modelo para el resto del país. Pero por ejemplo, yo no los pienso... está apoyando a ellos y ellos están persiguiendo a hispanos. Usted sabe el miedo que hay en Arizona. Bueno, usted, por eso usted que yo tomó he dicho... partido con ellos. O sea, no, porque lo que yo he dicho es que esa ley no es un modelo para el país. Pero si estuviera en sus zapatos, yo habría votado a su porque favor. si uno es un legislador de un estado en Arizona que ve la frontera abierta, que ve en aquel entonces, por ejemplo, y sigue siendo una violencia que está cruzando la frontera de ambas partes, ve las ciudades de su estado amenazadas, ve que el gobierno federal no está haciendo su papel o su trabajo, y tiene ciudadanos de su estado, incluso ciudadanos hispanos, que están pidiendo algún tipo de ayuda, los legisladores de ese estado están respondiendo a esa inquietud. Por otra parte... ¿Pero cómo puede...? sí, pero... va en contra de los hispanos esa ley. Bueno, el Departamento de Justicia lo dice. No, el Departamento de Justicia dice muchas cosas. La realidad es que el Departamento de Justicia no piensa que esa ley es constitucional. Pero cuando le digo que usted no defiende a los indocumentados, a ese tipo de cosas me refiero. No, pero mira, lo que le he explicado, yo no creo que la ley de Arizona debe ser un modelo para el país. Pero usted dijo que lo apoyaría, senador. Ese es sí, el pero que problema. en el caso de Arizona entiendo por qué lo hicieron. Pero no creo que lo es ideal. Lo que yo he dicho es que lo ideal es una política federal sobre la inmigración, que lidie con eso. Eso le corresponde al gobierno federal. Y quisiera que llegaremos a un momento... Esa impresión de que usted apoya una ley que discrimina y persigue a hispanos. Sí, pero mira, pero es que, otra vez, la ley de Arizona, yo creo que si el caso hubiera sido distinto, el resultado hubiera sido igual. Si tú tienes una amenaza en la frontera de tu estado que está amenazando se puso del lado de los victimarios. No, que están persiguiendo a hispanos. Pero Jorge, Arizona tiene un caso muy especial. Una frontera con México que se ve amenazado a través de la violencia que está cruzando la frontera, afectando ciudadanos norteamericanos, hispanos incluso en Arizona, que buscaron a que su gobierno estatal reaccionara a esa realidad. Y la reacción fue esta ley. Y las consecuencias son terribles. Bueno, hay un miedo, hay una persecución. Pero eso es las consecuencias cuando el gobierno federal no hace su papel. Y entonces los estados empiezan a hacer leyes de inmigración y las leyes de inmigración tienen ese impacto como están teniendo en otros estados ahora también. Los hispanos de Arizona no ven a su senador, al más joven de los Estados Unidos hispano, que sale a defenderlos. Yo defiendo el sistema de inmigración legal. Pero no a los hispanos de Arizona. Sí, pero es que no es correcto. Pero eso entonces decir que los hispanos están a favor de la inmigración ilegal. Y los hispanos no están a favor de la inmigración ilegal. Lo que sí los hispanos... La mayor parte de los hispanos, según el Pew Hispanic Center, favorecen una reforma migratoria para legalizar a indocumentados. Pero no apoyan la inmigración ilegal. Decir que el pueblo hispano está pidiendo que este país ignore sus leyes y apoye la inmigración ilegal es injusto. Ahora, lo que sí es realidad... El Pew Hispanic dice que la mayor parte de los hispanos favorecen la legalización de indocumentados. Bueno, pero es que lo que pasa es que la mayoría de los hispanos, incluso yo y usted también, conocemos a seres humanos afectados por esta realidad que se encuentran sin documentos. Para nosotros y nuestra comunidad, el tema de inmigración no es una teoría. Ahora resulta que el artículo 13 de la Carta Universal de los Derechos Humanos es mentira, porque así lo decidió el señor Donald Trump. ¿Qué dice la Carta Universal de Derechos Humanos? Léanla, búsquenla. En el artículo 13 dice: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Pero ahora resulta que los migrantes no son migrantes, son criminales. Y quien dice esto levanta la Biblia para justificar su xenofobia. Muy bien, pues le recomiendo a este señor, a este presidente
si es creyente, como dice, que abra su Biblia en el libro del Levítico, a que abra su Biblia en el libro del Levítico capítulo 19, versos 33 al 34. Léanlo. ¿Qué dice ahí? Dice: no hagan sufrir al extranjero que viva entre ustedes, trátenlo como a uno de ustedes, ámenlo, pues es como ustedes, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Claro, al señor Trump se le olvidó que su abuelo Federico Trump llegó a Nueva York como migrante ilegal. Llegó en un barco luego de un largo y duro viaje de varios días desde Alemania. Su abuelo, el abuelo de Trump, tenía 16 años y se puso a buscar trabajo para enviar remesas a su madre y a sus hermanos que habían quedado en Bremen, su pueblo natal. Este abuelo de Trump ni sabía inglés ni tenía papeles. Su nieto hoy lo tendría que haber deportado, ¿no? Su abuelo fue un migrante económico y como no encontró un mejor trabajo, ¿saben a qué se dedicó? A los burdeles. Hizo fortuna con casas de prostitución. Mira qué lindo, ¿eh? Hermanas y hermanos, lo que está ocurriendo con los migrantes en Estados Unidos, eso sí es un crimen. Deportados, encadenados como delincuentes. En fin, no les cuento lo que ustedes ven en las noticias todos los días. Y lo peor es que quienes hacen esas deportaciones se llaman cristianos y levantan la Biblia como una bandera. Hipócritas. No olvidemos, hermanas y hermanos, lo que dijo el científico sueco Svante Paavo. Él escribió: todos somos africanos, viviendo en África unos o en el exilio reciente otros. Nosotros, ustedes, todos los que estamos en el occidente, somos parte de ese exilio reciente. Todos somos migrantes de África. Por eso les puse esta artesanía africana. Walmart ya no sabe qué más hacer para recuperar a la comunidad latina. Antes nos ignoraban, ahora nos piden perdón. Por años, solo colgaban la bandera de Estados Unidos, dejando claro a quién realmente apoyaban. Pero ahora, después de desmerecernos, llenaron sus tiendas con nuestras banderas en un intento desesperado por recuperar nuestra confianza. Hoy, el CEO de Walmart, Doug McMillon, salió a dar un comunicado pidiendo disculpas a toda la comunidad inmigrante. Y no solo eso, ante la caída masiva en ventas, Walmart ha decidido ofrecer miles de empleos a inmigrantes indocumentados. Además, aseguran que ayudarán a tramitar la ciudadanía permanente para quienes lo necesiten. Pero la gran pregunta es, ¿Walmart realmente nos respeta o solo quiere recuperar nuestro dinero? Déjame tu opinión en los comentarios.